tal, amigos, amigas, familia astrológica? Te habla tu astróloga de cabecera, Ana Limones, tu astroguía profesional. Familia astrológica, estamos con una sección bastante pedida por ustedes, que es Te cuento tu carta astral. En esta ocasión, el representante de la lectura de esta carta natal es nada más y nada menos que el escritor Gabriel García Márquez, el máximo exponente del realismo mágico. ¿Por qué estamos analizando la carta natal de este personaje? Porque apenas este 13 de diciembre se estrenó en la plataforma Netflix su obra maestra, la obra más importante latinoamericana, que es Cien años de soledad. Entonces, pues bueno, me di a la tarea de investigar quién era Gabriel García Márquez y sobre todo analizar su vida desde el punto de vista de la astrología. ¿Cuáles son los aspectos astrológicos que nos hacen un escritor? ¿Qué aspectos nos indican que esta persona va a tener éxito como escritor? Entonces vamos a analizar los aspectos más claves de su vida y los que resaltan muchísimo a través de la astrología. Y sobre todo a las personas que les interesa ser escritores, pues vamos a ver cuáles son los elementos que apoyan en astrología el que tú seas un escritor, ¿ok? Bueno, vamos a lo que me resalta muchísimo en este personaje es que él nació con un Mercurio retrógrado. Aquí estamos viendo el planeta Mercurio con su retrogradación en rojo. Él tenía a Mercurio en Piscis a los 27 grados, pero es un Mercurio retrógrado en su máximo esplendor de retrogradación. Y muchas personas le tienen miedo a Mercurio retrógrado porque dicen que da problemas en el hablar, problemas en la comunicación, que trae pues bastantes conflictos a las personas que nacen con un Mercurio retrógrado. Y pues imagínate, el máximo escritor latinoamericano con mucho éxito, con mucho reconocimiento, que naciera con un Mercurio retrógrado, pues eso me llamó muchísimo la atención. Pero me he fijado que escritores importantes han nacido con Mercurio retrógrado, o sea que ayuda a un escritor el que su Mercurio, que representa la palabra, la expresión, la comunicación, esté retrógrado. ¿Por qué? Porque analizan mucho la información. Una persona que nace con Mercurio retrógrado rumea mucho la información. Rumiar, se le llama rumiar. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Como las vacas, manda un pensamiento y luego lo vuelve a analizar, lo vuelve a desmenuzar y luego otra vez lanza ese pensamiento y otra vez se lo traga y otra vez lo vuelve a lanzar. Entonces, desmenuza mucho la información, desmenuza mucho su pensamiento. La cuestión de rumiar es muy buena para los escritores porque están muy en contacto con lo que quieren decir y lo dicen de distintas maneras, ¿no? Entonces, pues bueno, nacer con un Mercurio retrógrado garantiza muchísimo el éxito para los escritores. Así es que no le tengan miedo. Si tú naciste con un Mercurio retrógrado y piensas que no vas a tener éxito en la palabra, la expresión, la comunicación como periodista, como escritor, como conferencista, no le tengas miedo porque el máximo exponente literario nació con un Mercurio retrógrado. Esto es lo que quería mencionarles de una manera muy enfática porque hay mucho miedo con respecto a las personas de nacer con un Mercurio retrógrado. Me lo han dicho muchísimo, ¿ok? Bueno, Gabriel García Márquez nació un 6 de marzo de 1927 a las 9 de la mañana en la ciudad de Aracataca, Colombia, en un pueblito muy bonito del Caribe colombiano. Fue un niño muy grande, muy robusto y tuvo problemas al nacer, precisamente por su robustez y por su peso. Pesó muchísimo, más de 3,5 kilos, casi 4,5. Entonces sí fue bastante doloroso para su mamá darlo a luz. Y esto lo podemos ver en su ascendente en Tauro. Él tiene ascendente en Tauro. Las personas que son ascendentes Tauro
por lo general son robustas, son muy grandes, nacen muy grandes. No solamente las personas con ascendente Tauro, también las personas con ascendente Leo, con ascendente en Cáncer también, son personas que nacen grandes o que nacen robustas. En este caso, pues él venía muy grande. Eso lo podemos ver con el ascendente y con la conjunción de su Sol y Júpiter en el signo de Piscis. Entonces él nace con una conjunción de el máximo benefactor, Júpiter, unido a su Sol. Eso también nos habla de la corpulencia, lo grande que era. A pesar de que ya pues cuando ya creció y ya fue adulto, no fue tan alto, o sea, no, era pues chaparrito, no corpulento, chaparrito, no era alto. Y podríamos decir que con un Júpiter, las personas que tienen Júpiter unido al Sol o que tienen a Júpiter en el ascendente, por lo general son personas altas o de huesos muy anchos o muy largos, ¿no? Pero en este caso ganó más su ascendente Tauro, que nos da una corpulencia pero baja estatura, ¿ok? Este niño pues fue criado por sus abuelos, no fue criado por su madre. Aquí podemos ver la luna en la casa 12. Cuando la luna está en casa 12 quiere decir que el niño o es huérfano o su madre la perdió. Quiere decir que la madre está enferma o no lo puede cuidar. Hay una desnutrición emocional cuando tenemos a la luna en la casa 12. Entonces aquí pues sí tenía sus padres pues estaban vivos, pero la mamá se juntó con otra persona, entonces pues decidió dejárselo a sus abuelos. Entonces por eso fue criado por sus abuelos. Y el abuelo de él era coronel. Aquí podemos ver la herencia militar con la luna en Aries. Entonces, este abuelo por parte de madre, pues era coronel y también su abuelo murió de neumonía, igual que Gabriel García Márquez. O sea, también por herencia los pulmones están débiles. Los pulmones, pues los podemos ver a través de Mercurio. Mercurio, como saben, está retrógrado en Piscis, entonces eso afecta también las enfermedades de los pulmones. Y pues murió de neumonía, al igual que su abuelo. Su abuelita no era tan de ascendencia militar o que también tuviera padres militares, no tenía nada que ver con la milicia, pero su abuela sí tenía creencias y supersticiones mágicas, incluso tenía premoniciones y al ser criado por esta abuela con esas creencias mágicas o esas creencias muy espirituales, se refleja principalmente en el libro de 100 años de soledad con uno de los personajes que es Aureliano, que él tiene el poder de la premonición. Entonces ahí se manifiesta ese poder de premonición de su abuela en uno de sus personajes muy importantes, que es Aureliano, hijo en 100 años de soledad. Y ese toque mágico o ese toque chamánico o espiritual de su abuela lo podemos ver reflejado también en la luna dentro de la casa 12, que la casa 12 pues representa lo oculto, lo misterioso, lo místico y lo mágico. Aquí lo podemos ver también tanto lo militar como lo espiritual. Este personaje o este escritor, como fue criado por sus abuelos, siempre se juntó con personas mayores. Su pensamiento era pues como muy influenciado por las personas mayores. Siempre pasa eso en los niños que son criados por los abuelos. Son muy maduros para su edad, son muy adelantados a su época porque conviven con puras personas mayores. Gabriel García Márquez, al cumplir 5 años, lo metieron a un colegio Montessori y ya para ese tiempo, estamos hablando para 1930 y tantos, ya existía la educación Montessori.
Entonces, él era un niño muy inteligente que aprendió a leer muy rápido y desde muy pequeño se le veía la curiosidad. Siempre preguntaba muchísimo el porqué de las cosas. ¿Por qué pasa esto? ¿Por qué pasa el otro? ¿Por qué sucede este fenómeno así? Entonces era muy preguntón, muy curioso, muy observador y eso es muy común de las personas que tienen una inteligencia superdotada, ¿no? Que son más inteligentes que el promedio. Esta inteligencia aquí se puede ver con Mercurio unido a Urano. Él nació aquí, como pueden ver, con una conjunción de Mercurio y Urano, casi en grado partil. Aunque Mercurio está retrógrado, eso no quita la genialidad con la que él nació. Él nació con un coeficiente intelectual muy elevado que le da esa capacidad de crear, de tener muchísima creatividad, muchísimo ingenio. Y como está en el signo de Piscis, por eso es el máximo exponente del realismo mágico. ¿Qué es el realismo mágico? Es uno de los movimientos literarios más importantes de los años 30 que se caracteriza por la introducción de elementos fantásticos en una narración realista. O sea, combina elementos fantasiosos en narraciones muy detalladas y realistas. Así es que imagínate una persona con un Sol en Piscis, con un Júpiter en Piscis, con un Mercurio en Piscis, con un Urano en Piscis, o sea, estamos hablando aquí del 40% de su energía en el signo de Piscis. ¿Cómo no iba a ser un máximo exponente del realismo mágico? Piscis es muy fantasioso, muy... le gusta mucho manejar todo el simbolismo, la magia, el chamanismo. Entonces, pues es muy significativo que él haya sido ese máximo exponente de ese realismo mágico, porque todas las características piscianas nos dan a combinar fantasía con realidad. Entonces, pues imagínate, estaba muy bien aspectado por todo lo que representa la energía pisciana. Y aquí estamos viendo también que Júpiter unido al Sol le da esa como esa exageración en la fantasía, esa exageración en el mundo mágico, mundo idealizado. Este Júpiter unido a su Sol, entonces le hace exagerar mucho más las cosas de Piscis. Y Piscis pues representa todo lo que es fantasía, magia y chamanismo y espiritualidad. Entonces está muy bien expresado todas las características piscianas en este escritor. La vocación de él siempre fue ser escritor y su padre se oponía, ya que su padre quería que fuera licenciado en Derecho. Entonces siempre se oponía a su padre y le decía que no, que él no podía dedicarse a la escritura porque de eso se iba a morir de hambre. Pero Gabriel siempre defendió el ser escritor y se fue en contra de su padre y le dijo, sabes que yo no voy a meterme a la universidad, jamás voy a hacer eso, entonces yo voy a vivir de la escritura. O sea, él lo tuvo siempre muy presente que iba a vivir de esto, ¿no? Y es uno de los pocos escritores que se pudiera decir de aquella época que vivieron de la escritura y que tuvieron éxito en aquello que amaban, ¿no? Y se le llamó el boom latinoamericano a pocos escritores, fueron como 5 escritores en esa época que sí realmente destacaron muchísimo, brillaron muchísimo y el resto de su vida vivieron de las obras que publicaron alrededor de 1950 hacia 1960. Entonces, pues bueno, ahí su tenacidad y su llamamiento a la escritura fue muchísimo porque estamos viendo esta genialidad de Mercurio uniéndose a Urano, que le decía, es que yo necesito expresarme, yo necesito decir a través de las palabras lo que siento, ¿no? Él lo menciona en una de sus entrevistas que él no lo que se imaginaba en los libros o sus obras literarias se las imaginaba como historias en su cabeza. O sea, no redactaba, no era de que se imaginara las palabras, sino que se imaginaba las
imágenes, vaya la redundancia, las imágenes de la historia. Entonces él plasmaba en palabras las imágenes que iba apareciendo en su cabeza, ¿no? Pero primero concebía la obra como una película en su cerebro o en su pensamiento, ¿no? Concebía la obra a través de imágenes, la veía como una película y luego ya, imaginándose esa película, ya podía poner en palabras esas imágenes. Y esto es muy significativo porque un Mercurio en signo de agua o las personas que tienen a Mercurio en signo de agua siempre piensan en imágenes. Una persona con Mercurio en Piscis, una persona con Mercurio en Cáncer, una persona con Mercurio en Escorpio, siempre va a pensar en imágenes, que es muy diferente a tener un Mercurio en Acuario, por ejemplo, o un Mercurio en Géminis. Ellos no piensan en imágenes. Un Mercurio en Géminis piensa en palabras, ¿no? O en hechos o en acciones, si fuera, por ejemplo, también un Mercurio en Aries. Y no, las personas agua siempre son a través de imágenes o a través de sensaciones o a través de sentimientos. Es como expresan su palabra, su comunicación a través del sentir o a través de las imágenes. Esto es muy representativo de su Mercurio en Piscis, ¿ok? Y este personaje comenzó como poeta antes que como narrador literario o como periodista. Él empezó como poeta. Esto también es muy significativo con su energía pisciana porque la energía pisciana es muy romántica, muy soñadora, ¿no? Y así son los poetas románticos, soñadores, pues muy idealistas. Entonces, el que haya iniciado como poeta antes que como periodista o como un narrador literario, pues también es muy de su energía pisciana, que como ya vemos tiene el 40% aquí de la energía Piscis. Su obra cumbre, pues como ya sabemos, fue 100 años de soledad, la cual ha vendido más de 40 millones de ejemplares en todo el mundo, desde la primera edición que salió en 1976. Esta obra literaria es la más importante de Latinoamérica y la más importante del siglo XX. Se ha traducido a 18 idiomas, fíjense muy bien, a 18 idiomas. Es impresionante cómo esta obra ha sido la más significativa de la narrativa del realismo mágico. Y pues este personaje, pudiéramos decir que desde siempre pues fue exitoso, no batalló para ser un hombre de éxito. Pero fíjense que no fue así, porque este hombre alcanzó el éxito tarde, después de los 40 años. Este personaje alcanzó el éxito. Y aquí lo podemos ver, estaba condenado al éxito. ¿Por qué? Por la unión de Sol y Júpiter. Él nació con el máximo benefactor unido a su esencia, que es el Sol. Entonces, tarde o temprano tenía que alcanzar el éxito. Si esta conjunción de Sol y Júpiter la hubiese tenido acá abajo, en el fondo cielo, porque este es el fondo cielo. Estas 6 casas. Estas 6 casas que están arriba del cielo o del fondo cielo, se le llama, o podríamos decirle que es el lado social, más que el lado personal, el lado social. Si esta conjunción de Sol y Júpiter hubiese estado acá en el bajo cielo o en estas 6 casas, el éxito hubiera sido más rápido o más sencillo. Pero no, esta conjunción de Sol y Júpiter está encima del fondo cielo, o sea está encima vamos a ver que está en casas sociales, está dentro de la casa 11. Entonces, por eso el éxito ya lo tuvo tardíamente, pero como Júpiter es el planeta más benefactor, el que da máximos beneficios, el que te protege, te cuida y te lleva por un camino de crecimiento, entonces tarde o temprano este hombre iba a tener éxito en cualquier cosa que él se propusiera, ¿no?
Estamos hablando que esta obra literaria a él le costó 1 año y medio escribirla y era ponerse disciplinadamente a escribirla 5 horas todos los días durante 1 año y medio. Entonces, imagínate que es ponerte religiosamente y disciplinadamente a escribir desde tempranito, desde las 9 de la mañana hasta las 2 de la tarde, religiosamente todos los días, dejar todas tus actividades por 1 año y medio, dedicarte de lleno a una obra. Entonces, solamente una persona con una férrea disciplina lo pudiera alcanzar. Así es que, aunque vemos aquí que Júpiter le beneficia a este personaje, de todos modos necesitó de la disciplina de Saturno. Aquí estamos viendo que Saturno hace cuadratura a su Sol y hace cuadratura a su Júpiter. Por eso este Saturno también está indicando que necesitaba frenarlo, necesitaba quitarle muchas cosas para que se enfocara y se dedicara al 100% a su obra maestra, a su obra literaria más grande. Entonces, hasta que él no se disciplinó, se estructuró, dejó atrás muchas cosas y se entregó totalmente a la escritura de su gran obra, hasta ese momento es cuando él descubre que esa obra es la que lo va a llevar a la cumbre, al éxito. O sea, le puso todo su empeño a esa obra porque sabía que con esa disciplina, con esa tenacidad iba a alcanzar ese éxito a través de esa obra. Sin embargo, no fue fácil, tuvo que renunciar a muchas cosas, tuvo que renunciar a su trabajo, se la pasó muy difícil durante ese año porque no tenían ni para comer, muchas veces vivían de la caridad de sus amigos, eso sí, nunca les faltó, dice él que siempre tenían ayuda de los demás, brindándoles ese apoyo. Y pues claro, una persona con esa tan buena suerte de Júpiter, pues siempre iba a tener ayuda a su favor, pero este Saturno, como lo tiene en cuadratura a su Sol y a su Júpiter, pues sí, Saturno le restringía, ¿no? Era el maestro severo que decía, no, te tengo que disciplinar, te tengo que restringir muchísimo para que tú puedas llegar a algo importante. Entonces, las cuadraturas de Saturno no siempre son malas, a veces son muy buenas porque te dan ese maestro duro, ese maestro severo, esa fuerte sacudida que tú necesitas para temperarte, para que puedas realmente hacer algo grande en la vida. Necesitas tener esa mano dura de ese maestro muy fuerte, muy estructurado, ese maestro que te exige demasiado. Si él no se hubiera exigido o se hubiera disciplinado durante todo ese tiempo, pues no hubiera podido sacar esa gran obra maestra que sí fue bastante extensa. Aquí podemos ver también podemos ver a este Saturno oponiéndose a Marte, que es la figura de su abuelo militar, que pues como era un coronel, también dice Gabriel García que le exigía muchísimo a su abuelo. Era muy duro, muy disciplinado, le exigía bastante perfección su abuelo. Y esto pues lo introyectó ya de grande, él lo introyectó y fue cuando él se disciplinó, se estructuró, tomando ese ejemplo de su abuelo, se exigió demasiado a sí mismo, tomando ese ejemplo de la niñez de su abuelo, que así le exigía en su niñez, y por eso pudo sacar esa obra a flote, ¿ok? Y pues este personaje, vale decir que ganó el Premio Nobel de Literatura a los 55 años. Lo ganó a los 55 años, o sea, obtener el máximo reconocimiento para un escritor, que es un premio Nobel de literatura, sí ya lo tuvo bastante mayor, que fue a los 55 años. Aquí lo podemos ver. Si nos fijamos en la proluna, pues estaba pasando aquí por su periodo Capricornio, cuando alcanzó el premio Nobel de literatura, el máximo premio que se le pudiera dar a un escritor. Se lo dieron cuando estaba pasando por proluna, por su etapa Capricornio. Entonces, pues es como
la máxima cristalización de su obra como literario, ¿no? El máximo reconocimiento que se le pudiera dar a una persona que se dedica a la escritura, y este reconocimiento pues iba a ser para toda su vida, le iba a dar ese prestigio, ese renombre para toda su vida y más allá. Se lo da es el haberlo recibido en la temporada Capricornio, o bueno, no en la temporada, sino en la fase de su vida en donde estaba pasando por el signo de Capricornio, por la proluna, el que le hayan dado el premio Nobel en esta edad, cuando estaba pasando por la edad de Capricornio, pues nos da una solidez para todo el resto de su vida, un prestigio y un renombre para todo el resto de su vida, ¿ok? Y pues otros elementos importantes de su vida, pues lo podemos ver también con su nodo norte, su nodo sur. El nodo norte de él está en Cáncer, el nodo sur está en el signo de Capricornio, entonces pues su misión como alma fue siempre la familia, desarrollar todo lo que es el amor familiar, la unión familiar, la cohesión, el cuidado, la protección de la familia. Esa era su misión como alma. ¿Y de qué trata su obra de 100 años de soledad? Pues trata nada más y nada menos de una familia que sale a conquistar un territorio nuevo, ¿no? Pero básicamente lo más importante de la obra de 100 años de soledad es narrar la historia de 7 generaciones de una familia. Cómo se va desarrollando poco a poco esa historia, cómo esa pareja se une, tiene a sus hijos, esos hijos tienen a sus otros hijos, y así la descendencia se va eh, haciendo grande poco a poco, y cómo se va formando una familia, y esa familia va formando un territorio nuevo que es Macondo, y pues nos habla de esa territorialidad, ¿no? Nos habla mucho de esa energía Cáncer. Entonces, darle ese énfasis a ese cuidado que la familia tenía por la tradición, por las normas, todo eso es muy característico de su nodo norte en el signo de Cáncer. Y pues el nodo sur en Capricornio, pues también lo da la situación en 100 años de soledad, que es todo lo de las leyes, ¿no? Que Macondo pues es una especie de tribu, se pudiera decir, o de pequeño poblado, que donde reina la paz, donde reina el amor, donde no necesitan tantas leyes, sino que se rige más por el amor. Eso sería mucho la energía Cáncer, ¿no? Pero después llegan otros personajes a Macondo, y es cuando llega la energía capricorniana, que es, no, pues que llega el régimen militar, o que llegan las leyes del deber ser. En este caso, pues llega un presidente municipal, tienen que pues dar a conocer en el territorio de Macondo que tiene que haber leyes por las cuales se rija este territorio, ¿no? Ya no tanto que lo rige el amor o la buena voluntad, sino que tiene que regirse por leyes muy estructuradas, mandadas por el gobierno. Aquí es donde entra la energía del nodo sur en Capricornio, y es donde Macondo va en declive, cuando entran intereses políticos, intereses sociales, cuando entra la guerra, todas estas cuestiones, empieza a desmoronarse la energía Cáncer y entrar más la energía Capricornio, que es cuando pues Macondo empieza a destruirse, ¿no? Entonces, pues toda su vida la vemos en la obra de 100 años de soledad. Toda su esencia de Piscis la vemos en el realismo mágico, que combina pues toques fantásticos, místicos, religiosos, con toques
muy narrativos, todo eso es su energía pisciana. La energía de su luna en Aries, por supuesto, pues es lo militar, llevado por el personaje de Aureliano, que es un coronel. Entonces, todos los elementos de su carta natal, como lo podemos ver, están ahí plasmados en su obra Cien años de soledad. Así está este personaje bastante importante, como lo es este escritor Gabriel García Márquez, y por supuesto los elementos que lo hacen ser un escritor muy prolífico, el escritor más importante de todos los tiempos, por supuesto, pues es este Mercurio unido a Urano, que nos da la genialidad de este hombre súper inteligente, Júpiter uniéndose al Sol, que le da el reconocimiento del premio Nobel, la buena suerte o las oportunidades que tuvo para ser reconocido como el máximo exponente. Y Marte en Géminis, por supuesto, no podemos evitar mencionar a un Marte en Géminis porque este hombre escribió no solamente Cien años de soledad, escribió 48 obras literarias más, entonces fue un artista muy prolífico y eso se lo da su Marte en Géminis, que Marte representa la fuerza, el dinamismo, la energía, la lucha, ¿no? En el signo de Géminis, pues nos está hablando de que tenía mucha energía intelectual, mucha energía a través de la palabra, la expresión, la comunicación. Por eso fue un escritor bastante prolífico con más de 48 obras escritas y la mayoría fueron éxitos mundiales. Claro que Cien años de soledad, pues ha sido el máximo libro de todos los tiempos, el más importante, ¿no? Pero sí tuvo otras obras literarias que también han dejado huella. Y pues todas sus obras son extensas, tienen más de 500 hojas, o sea, son libros muy gruesos y eso también pues se lo da eh, esa capacidad para crear tantas palabras, tantas historias, pues se la da este Marte en el signo de Géminis. Que por supuesto está siendo exaltado por este Júpiter. Imagínate una cuadratura de Júpiter a Marte en signos mutables, pues sí es demasiado exceso en la palabra, la expresión, la comunicación. Y por supuesto que tenía mucho para dar, o sea, no solamente tenía 48 obras, sino que tenía muchas obras más que pues ya por tiempo o por mercadotecnia pues ya no pudo dar a conocer, pero tenía muchas obras más. Y pues bueno, espero les haya gustado este pequeño resumencito, este pequeño análisis de la carta astral de este famoso personaje, Gabriel García Márquez. Si tú quieres que te analice tu carta natal, contáctame a través de WhatsApp o correo electrónico. Tengo excelentes ofertas para ti. Ahorita que se termina el año, comienza el otro. Hazte una lectura de carta natal. Es la mejor guía para saber hacia dónde ir y cómo obtener el mejor resultado o el mejor éxito en cada uno de pues los proyectos de tu vida. Que tengan excelentes tránsitos. Nos vemos hasta la siguiente.